partí escribiendo muy joven, adolescente. Escribí poesía durante mucho tiempo. En ese entonces alcancé a formar parte de esa movida que hubo en Chile, en el Chile de los primeros años 80, lo que se llamaban los poetas jóvenes. Los poetas eran importantes porque decían cosas que los demás no podían decir con ciertas claves, digamos. Todo esto formaba parte, obviamente, de cierta resistencia cultural, digamos, al régimen, ¿no? Entonces nada, me fui muy pronto, eso sí, de Chile, el año 81, me fui a seguir estudiando a Barcelona, en España. Publiqué mi primer libro de poemas el año 87 en París, en una pequeña editorial que tenía un gran amigo que publicaba a los poetas del exilio, digamos, de la diáspora chilensis, ¿no? Que estaban todos repartidos por Europa. Entonces ahí publiqué un libro que se llama Un buey sobre mi lengua. Y luego ya me fui de Barcelona a París y ahí comencé bastante pronto a escribir narrativa. Entonces publiqué una novela aquí en Chile, en Planeta, en la colección esta Biblioteca del Sur, una primera novela que se llama El paraíso 3 veces al día, y luego publiqué en 2004 una novela que se llama La burla del tiempo. Esa novela obtuvo, digamos, el premio Biblioteca Breve en España, que daba la editorial Seix Barral. Ese es un premio relativamente importante porque es un premio internacional, en primer lugar, porque es un premio un poco que tiene cierta aura mítica, en el sentido de que ese premio fue el premio que inventó en los años 60, digamos, hace mucho tiempo, ¿verdad? Carlos Barral, que fue el editor que montó al comienzo esta movida que se llamó el boom después, ¿no? Entonces, con ese premio se lo dieron, digamos, los jurados, pues, a Vargas Llosa, a Cabrera Infante, a Carlos Fuentes, en fin, instaló la literatura latinoamericana en España y por ahí mismo en Europa. Y ese premio a mí me ayudó mucho porque de alguna manera me volvió visible como escritor en América Latina, en España, en fin. Y nada, después publiqué otra novela acá en Alfaguara que se llama Las islas que van quedando. Y este año voy a publicar una novela corta con Tajamar que se llama No hay que mirar a los muertos. Bueno, a ver, si tuviera que hablar de la literatura chilena, ¿no? Yo creo que es imposible hablar de la literatura chilena sin hablar de la poesía chilena. O sea, hablar de la literatura chilena es hablar de la poesía chilena. Eso en primer lugar, porque si hay algo singular en Chile, es que es un país, como se dice vulgarmente, de poetas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ha habido una producción poética extremadamente nutrida, compleja, rica, diversa. Chile, que es un pequeño país, ha dado cumbres de la poesía mundial, como las que sabemos, como Gabriela Mistral, como Neruda, ¿verdad? Como Huidobro, que son poetas extremadamente importantes. No es porque a lo mejor desde Chile no se valoran lo suficiente, pero cuando tú empiezas a conocer la poesía en Hispanoamérica un poco, y lo que hizo Huidobro en su momento, todo el trabajo de importación y adaptación, ¿verdad?, de las vanguardias en el Chile de los años 20, es colosal. Lo que hizo Neruda en su momento, lo que hizo la Mistral, y luego lo que han hecho los otros poetas chilenos que no han llegado a tener esa visibilidad, ¿verdad?, esa difusión mundial, pero que son sin embargo extremadamente importantes, ¿no? O sea, poetas como Gonzalo Rojas, como Nicanor Parra, como Enrique Lin, y tantos otros, ¿no? Son extraordinarios. Hay en Chile una especie de paradoja, que es que siendo un pequeño país culturalmente retirado de los circuitos principales, por decirlo así, no somos México, no somos Buenos Aires, digo, no somos el Brasil, ¿no? Ni mucho menos ninguno de los países centrales europeos. Somos un país geográficamente y culturalmente periférico respecto de esos centros, ¿no?, de producción
de difusión también, de publicación, respecto de lo que se podría llamar el mercado hoy día, ¿no? Y sin embargo, tenemos la poesía, tenemos un entramado, digamos, una historia, una diversidad de poetas y de propuestas y de textualidades, ¿verdad? Que es digna de un país central. ¿Te fijas? Y esto es curioso, en un país en el que nadie lee, porque nadie lee en Chile. En Chile es un país con muy pocos lectores, ¿verdad? Y sobre todo lectores de poesía. Y sin embargo se siguen produciendo una poesía de altísima intensidad, de altísima complejidad, de altísima riqueza, de una ley, como se dice en minería, de una pureza, digamos, de una pureza de ley extraordinaria. Entonces, en ese contexto, digamos, los que nos dedicamos a la narrativa lo tenemos un poco mal, ¿entiendes? Porque es muy difícil ser novelista, ser narrador en Chile, porque tú tienes que estar lidiando con la justamente estatura y la sombra tutelar, ¿verdad? Y el mito de que en Chile solo hay poesía. Yo lo que sí lamento, digamos, y creo que más que lamento deploro, es que Chile se haya vuelto un país de analfabetos, ¿no? O sea, de analfabetos funcionales, de gente que sabe leer y escribir. Y esto tiene que ver con los programas, tiene que ver con la educación, tiene que ver con todo lo que se está discutiendo ahora. O sea, ahí hay una falta también de recursos, hay una falta de recursos intelectuales, ¿no? Alguien no está pensando bien las cosas acá. Alguien no está pensando bien las cosas. No sé si ese alguien es uno o somos todos. Probablemente seamos todos, cada uno en su rol, cada uno en su papel, cada uno en la medida de lo que hace, ¿no? Entonces, hay dos culturas chilenas, diría yo, que están hermanadas y unidas, por supuesto, por el hecho de ser producidas por chilenos, pero una, la que se hace al interior del país, por supuesto, y otra, la que se hace al exterior del país. De este fenómeno, que supone una diversidad y una, diría yo, la cultura chilena, por decirlo de alguna manera, es extremadamente posmoderna por esto mismo, porque tiene múltiples códigos, múltiples lenguajes, y esto no ocurre en otros países latinoamericanos. A pesar de los exilios, digamos, y a pesar de, digamos, las historias políticas relativamente comunes, o sea, países sometidos a violentas dictaduras, ¿verdad?, ultraderechistas, con toda la represión que ello supone, etcétera, etcétera, son culturas que siguieron nucleadas, digamos, en torno a sus países propios, mucho más en todo caso que la cultura chilena, que se multiplicó, estalló, por decirlo así, ¿verdad? Y se volvió una cultura múltiple, ¿ya? Una cultura de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá, una cultura chilena de Estocolmo, de París, de Londres, de los DJ alemanes más importantes son chilenos. Bueno, eso significa algo. La cultura chilena es una cultura extremadamente, digamos, diversa y totalmente posmoderna. O sea, la dictadura tuvo en nosotros, digamos, en el caso de Chile, la virtud de meter a Chile, yo diría, de una patada en el culo en la posmodernidad. No solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista cultural. Y esto es extremadamente importante y en Chile no se ve, porque en Chile no miramos para afuera. No miramos a nuestros vecinos, no miramos a América Latina, no queremos ser confundidos con bolivianos, por supuesto, ni con peruanos, ni con nada que se parezca indígena, porque no somos indígenas, somos otra cosa, no sé qué somos, qué sé yo. O sea, toda esta cosa tan idiota, ¿verdad?, de la oligarquía chilena que todavía funciona. Cada vez menos por fortuna, pero todavía funciona. Y lo que más funciona, creo yo, es una ceguera desde el punto de vista del contacto con el otro. Y esta cuestión en materia de cultura es crucial. Es crucial, porque nosotros nos vemos a nosotros mismos. Chile es un país extremadamente endogámico, siempre lo ha sido. Y en esta materia lo sigue siendo, digamos. Entonces, esto es una cuestión que no se ve, porque en Chile no se ve nada. El chileno se mira al ombligo, y además no sabe leer. Entonces, y además nuestros políticos no saben leer y no les interesa. Si la verdad es que no les interesa. Hay otras urgencias, estoy de acuerdo, por supuesto. No hay un solo político en Chile que tenga hoy día una visión ovni, una visión múltiple, una visión integral, una visión, como dicen con esa palabreja en las organizaciones internacionales, holística, ¿verdad?, total, de que la política es una cuestión cultural.
es una cuestión fundamentalmente cultural, en el sentido amplio del término, en el sentido de la manera como vivimos juntos. La cultura chilena, pues yo la veo así, yo la veo múltiple, la veo dispersa, la veo posmoderna, la veo extremadamente rica, y veo sobre todo que solo se ocupan de la cultura chilena aquellos que se ocupan de cultura. Y desde el punto de vista del poder, aquellos que deberían estar mirando esto y deberían estar proponiendo algo con esta riqueza, no lo hacen porque no les llega, porque no lo piensan, porque está fuera de sus posibilidades simbólicas, sencillamente, ¿no? Entonces, probablemente, y no lo digo por proselitismo ni mucho menos, creo que el único que ha tenido un inicio de reflexión al respecto que me parece interesante es Marco Enrique Jominami, que ha dicho esto. Ha tenido por lo menos una palabra, un desarrollo sobre este problema, este tema de la cultura chilena, de la política como cultura y no como economía únicamente. Mientras sigamos pensando en términos esquemáticos, digamos, culturales precisamente, simbólicos, con los esquemas del siglo pasado, seguiremos siendo un pequeño país atrasado, reculado, isleño, insular y analfabeto. Yo veo que hay nuevas generaciones de escritores, y no solo de escritores, pero en fin, extremadamente interesantes. Gente que está haciendo cosas que sin duda alguna, a mi juicio, va a dar que hablar, digamos. Hay en Chile ya escritores de 25, digamos, a 30 años, incluso yo diría entre 20 y 30, que están haciendo cosas muy, muy, muy interesantes, muy interesantes. Veo autores más jóvenes que ya están instalados, que me parecen, que abren vías, ¿no? Uno de ellos es Bizama. Bizama me parece un autor muy interesante porque está planteando un punto de vista, unos discursos, ¿verdad? Que tienen que ver con esta hipermodernidad, esta cultura completamente estallada, múltiple, diversa, ¿verdad? Eso me permite pensar que, como se dice en francés, il y a de l'espoir, hay esperanza, ¿no? Uno puede pensar que de alguna forma la narrativa chilena, la literatura chilena, sin duda alguna que seguirá siendo una de las literaturas importantes. Yo diría que la riqueza de Chile son sus creadores. Son sus creadores.